Esta denominada La importancia conferencia de la documentación comenzará a 3D grabarse. en la escena. Esta noche nos acompaña Pablo Martín Núñez desde Argentina. Buenas noches, 5 minutos allá en Argentina. Muy buenas noches. También a todos nuestros de centro, también muy buena noche a nuestros amigos de la República Mexicana. Quiero agradecer mucho tu participación, Pablito, para esta masterclass denominada La importancia de la documentación 3D de la escena del crimen. Quiero hacer la referencia de que Pablo Martín es licenciado en criminalística, es el director de Criminalística Moderna de Argentina, además es miembro de la IAPA, la Asociación Internacional de Análisis de Sangre, también de la Asociación Internacional de Escena del Crimen y entre otras, también tenemos que es miembro de la Asociación Internacional de Identificación y con una vasta experiencia, de hecho da muchos cursos en cuestión de patrones de sangre, que es un experto en ello. Y sin más, Pablo, gracias por compartir esta noche con nosotros, agradecemos tu presencia, para Codesfo es todo un orgullo tu participación siempre. Gracias, adelante Pablo. Bien, muchas gracias Martín, ¿se me escucha bien? Sí, correctamente. Perfecto, gracias Martín, gracias por la presentación, gracias a todos los asistentes que se han hecho este momento para compartir esta masterclass. Y también un placer siempre con Coefo, con Martín y con Ivonne. Siempre es un placer. Así que también sin más, vamos a ir al tema que nos ocupa hoy, que como mencionó Martín es la importancia de la documentación 3D de la escena del crimen. Un tema importante que ya de momento va con el título. El hecho de que sea 3D no significa solamente que haya utilización de software, ¿sí? Vamos a ver, tengo preparado para ustedes por lo menos 3 o /4 ejemplos, depende del tiempo que nos lleve. La parte teórica la quiero hacer un poco más rápida y mostrar algunos ejemplos para que sea lo más dinámica posible. Obviamente que la intención es no vamos a poder cubrir todos los aspectos del tema, sino más bien una mostración de lo que puede abarcar, pero es tan importante el uso de alguna nueva tecnología que puede estar ya hace bastante tiempo disponible para la escena del crimen. No solamente eso es importante, sino también que es muy importante la cuestión metodológica, ¿sí? El uso de tecnología, de software o de hardware para la escena del crimen es hoy muy importante, imprescindible, resume, acorta muchas actividades tanto del técnico de la escena como posteriormente de la reconstrucción, pero eso no deja de lado la parte metodológica, y en eso no solamente implica explicar cómo funciona un software, ¿sí? Eso no abarca la parte metodológica abarca otros aspectos que veremos ahora, ¿sí? Bien, entiendo que todos están pudiendo ver la presentación, así que los temas que tocaremos hoy son, primero, el enfoque científico, hacia donde apunta lo que es principalmente la documentación tridimensional. Luego, ¿en qué marco se puede aplicar esa metodología, esa documentación, perdón? ¿En qué marco? Forma directa, forma indirecta, que vamos a ir viéndolo muy rápidamente, esa es la parte más teórica. Y después ya sí, la aplicación de algunos soft, tanto
abiertos no quiere decir que son gratuitos, porque muchas veces ocurre que hay soft gratuitos que es verdad que no reúnen muchos requisitos, sobre todo a nivel de la justicia, para que se puedan aplicar, ya que no tiene una trazabilidad, que es lo que más importa en la utilización de una herramienta tecnológica, ¿sí? En ese caso importa justamente la trazabilidad. No son ese tipo de soft, por lo menos los ejemplos que tenemos preparados para hoy, sino que son los que se conocen como software abiertos, los cuales cumplen una serie de requisitos, principalmente el hecho de tener trazabilidad y a través de un código fuente. Ya explicaremos eso. Y después sí, ya concretamente, un soft de licencia que tiene muchas características bastante importantes, trazabilidad, resultado en las mediciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso veremos algunos ejemplos. Ya les digo, hay varios aspectos que no vamos a alcanzar a cubrir. La idea es mostrar algunos ejemplos, siempre traducido en lo que por lo menos nosotros intentamos ocuparnos, que es la escena del crimen, su reconstrucción, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien. Principalmente aquí vamos a iniciar con el enfoque. Vamos a tener dos grandes grupos de posibilidades y esto es lo que más refleja posteriormente el uso de un soft, ¿sí? O de un hard. Soft en el sentido de algún programa o hardware en el caso de alguna herramienta, como puede ser un escáner láser, un dron, etc. Pero esta es la partida, es decir, cómo con las herramientas tecnológicas no solamente implica algo electrónico, sino es todo aquel avance que resume actividades humanas para justamente poder llegar al resultado necesario, ¿sí? Entonces, esa tecnología va desde el uso de una cinta métrica al uso de una estación total, por ejemplo, ¿sí? Pero tenemos que estar enfocados hacia dónde lo vamos a utilizar, y eso tiene que ver con que al momento de contar con una escena del crimen donde puede haber una víctima fatal, principalmente hablamos de lo que son víctimas sin vida porque entendemos que son los ejemplos como más impactantes socialmente, entonces nos enfocamos a eso, no decimos que los otros no son importantes, como puede ser un robo con arma o un daño en una vivienda, en un domicilio, sino que por ahí el hecho de trabajar hechos de alto nivel o alto impacto, como se lo conoce, requiere muchos recursos, pero no solamente recursos tecnológicos que pueden ser orientados de acuerdo a las posibilidades que tenga una institución o un profesional privado, sino que también están orientados a los recursos metodológicos, es decir, necesita un amplio despliegue metodológico y técnico por parte del profesional. Entonces, por ahí en algunos casos son más rutinarios y otros más complejos, personas sin vida, requiere otra predisposición, ¿sí? Entonces, en ese marco, nosotros entendemos que hay dos grandes grupos de posibilidades a la hora de documentar una escena del crimen. Principalmente, por lo que más se conoce el aspecto criminalístico, es por la identificación. Todas las técnicas que tienen que ver con la identificación que lo van en la línea superior, ¿sí? Identificación, concretamente, establecer identidad. Todos, entiendo que todos los presentes conocen el típico ejemplo de que si dejamos una impronta papilar o lofoscópica en una escena del crimen, no implica la participación de esa persona, sino que tiene atestiguado su presencia en el lugar, pero no que haya cometido un determinado crimen, ¿sí? Establece su presencia. Entonces, eso implica la identificación. Lo que ocurre es que cuando esa identificación, más allá de que esté documentada, necesita otros pasos metodológicos
Y es aquí donde queremos hacer énfasis, porque al momento de documentar tiene que ver la forma de documentación para que posteriormente se continúe toda la metodología en la reconstrucción de una escena, ¿sí? Entonces, identificación por un lado, entiendo que la mayoría maneja ampliamente el tema de la identificación, pero nosotros hacemos énfasis desde la documentación hasta otros aspectos, siempre en la individualización. Es decir, entendemos que está muy devaluado, desmejorado, soslayado el concepto de individualización porque las herramientas habituales son la experiencia del investigador, el olfato del investigador, y no tanto procesos metodológicos que lleven a un razonamiento en esa individualización. ¿Sí? Entonces, ahora desarrollaremos algún que otro concepto, pero básicamente la orientación, y por eso la documentación al respecto es sobre los aspectos de individualización de la escena del crimen. ¿Sí? Por eso tenemos un origen, la asociación de esos elementos, ¿sí? Porque rápidamente les doy un ejemplo. Manchas de sangre, como comentaba Martín cuando hizo la presentación, es un aspecto que generalmente es documentado con fines de identificación, es decir, en un determinado lugar de la escena, un profesional levantó un determinado volumen de sangre en un hisopo o elemento similar, lo embaló, lo reservó y después fue llevado al laboratorio para su análisis y procesamiento de determinación de grupo, factor, si es humano, animal, etc. ¿Sí? Ese proceso está documentado, incluso están los protocolos establecidos, y lo que ocurre es que es correcto, obviamente, hacerlo de esa manera, pero cubre solo una parte de lo que necesitamos documentar. ¿Sí? Entonces, al hablar de una asociación en la individualización, tiene que ver con justamente documentarlo de la manera que corresponde, con las técnicas que corresponde, que veremos algunas. Hay varias técnicas de documentación en los aspectos de individualización, pero bueno, veremos algunas durante la charla. A partir de esa asociación deberemos establecer el gran principio de intercambio y otros principios que hay, ¿no? Pero fundamentalmente el intercambio, y en eso cabe tanto para la identificación como para la individualización, porque ahí es donde damos el paso o avanzamos con una idea superadora de no solamente acreditar la presencia de una persona en una escena, sino que establecemos un determinado contacto. ¿Sí? A partir de ahí se puede hablar de una reconstrucción y a partir de ahí hablamos de un evento, y hay una serie de incidentes completos, incompletos, que forman parte de otro proceso mucho más amplio. Pero como una primera idea sobre el aspecto de documentación, es muy importante ubicarnos en este campo científico porque en consecuencia debo documentar la escena. Si me posiciono en la parte de identificación, entiendo que la mayoría lo ha visto, lo conoce, está por protocolo, cómo se documenta los pasos de el levantamiento de una muestra, el envío al laboratorio, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hablamos de reconstrucción, hay todo otro mundo para descubrir. Tal vez muchos de ustedes ya lo conocen y me puedan ayudar en el chat también comentando sobre el tema, ¿no? Esta es una primera idea. A partir de allí, ¿cómo se determina en qué mundo voy a documentar un proceso o el otro? A partir del tipo de indicios. Y aquí yo no me quiero meter en la diferencia entre indicio, evidencia, prueba, etcétera, se los dejo a ustedes. Básicamente, para cuando se procesa la escena, vamos a tener esos dos tipos de indicio como lo ven en la imagen, ¿sí?
por un lado, individualización, y que nosotros entendemos que importa en un 97%, esto es un valor reflejado en la literatura, ¿sí? Pero no es que es estadísticamente de esa manera, sino que está representando la importancia que tiene para el procesamiento y después para la reconstrucción. Entonces, sobre el proceso de documentación en los elementos de individualización, nosotros entendemos que tiene que estar más enfocada esa documentación. Y por otro lado, la identificación, que ya puede tener un aspecto un poco más acotado, tanto en la escena como en el laboratorio, se reduce en gran medida. Lo que sucede es que esto tiene que estar en una armonía, porque si hago todo el proceso de documentación en la individualización, se supone que si ese proceso de documentación es correcto, me permite que la identificación luego sea más concreta, mucho más efectiva, porque a la hora de documentar y de reconstruir, etcétera, logro establecer los posibles autores y todo lo que ustedes en gran medida ya manejan. Ese 3% que representa la identificación se da de tal manera porque tengo una comunidad de sospechosos y puedo sobre esa comunidad acotar el resultado, y si está bien hecho voy a tener el autor dentro de esa comunidad, ¿sí? Lo voy a poder establecer por los canales habituales, ¿no? ADN, AFIS, microscopía electrónica de barrido, etc. Eso es otra gran idea previo a lo que es todo el proceso de documentación, ¿sí? Entonces, imagínense hacia dónde estamos yendo, porque vamos a ver ejemplos de documentación en manchas de sangre, documentación en daños en la ropa, etcétera, que no es lo habitual que se solicita, pero tengan en cuenta que lo estamos pensando para hechos complejos, ¿sí? Bien. Sobre esto hemos hecho alguna publicación con nuestros pareceres a partir de las dos ideas previas. La publicación habla justamente de lo que está resumido aquí y me permito leerlo brevemente. El artículo se llama Técnicas interpretativas en la criminalística moderna. Entonces, dice que es así que la mirada científica nos impulsa a un viraje de lo forense, es decir, primero de la individualización y luego de la identificación, de las puras verificaciones a una etapa más profunda y científica que conlleva el análisis y la reconstrucción. Es todo lo que veníamos hablando ahora. No es que la identificación la dejamos de lado, porque en ese proceso de documentación tengo que tener justamente el levantamiento de la muestra, porque si después hago todo una documentación sobre las manchas que hay en la escena, si todo eso era otro fluido que no era sangre, o no era de la víctima, esa documentación no va a cumplir tampoco la función. No es que no sirva, pero está mal orientada, está sesgada, entonces digamos, estamos en contrario con lo que queremos justamente resaltar, ¿no? Bien. Del artículo se desprende esas dos grandes visiones, que es lo último que vamos a ver como la parte teórica de la escena, y después ya vamos a pasar al proceso de reconstrucción, donde esto lo ponemos como una idea de columna vertebral del enfoque que debemos tomar a la hora de documentar. Después veremos todas las técnicas, pero la base de dónde nos paramos está en alguna medida aquí. Todo lo que ven a la derecha de la pantalla tiene que ver con la visión más tradicional, con todo lo que abarca como ciencias forenses, todo lo que se acota en identificación. ¿Y qué tiene que ver? Y que es muy importante, como ya dijimos, tiene que ver con ese juego de comparaciones entre lo dubitado de la escena y lo indubitado, que puede ser a través de pruebas de laboratorio, de experimentaciones documentadas a nivel de la comunidad científica,
o a literatura oficial que fuera aceptada también por toda la comunidad científica. Entonces, en ese juego de comparaciones tenemos la ubicación, situación y dirección de los dos elementos, y ante la correspondencia se establecería la identidad. Por eso tienen a la derecha ADN, grupo factor, papiloscopía o lofoscopía, como se conoce en otros países, identificación de escritura, microscopía balística, sistemas biométricos, análisis e identificación de fibras, etc. ¿Sí? Eso es, de vuelta, juego de comparaciones y su correspondencia. No se avanza con un nivel de interpretación de, por ejemplo, cómo se encontraba el rastro lofoscópico o papiloscópico en un determinado mueble. Si está orientado, por ejemplo, si es un parcial de un palmar, si está orientado hacia el cardinal noreste, o, en fin, no se basa en eso, sino en la identificación. Por otro lado, sobre la margen izquierda van a tener todas las técnicas que tienen que ver con esa individualización y que posiblemente en alguna otra charla podamos ahondar sobre el tema. Todas estas técnicas, al contrario de lo que se piensa en la comunidad científica, tienen una metodología pura y dura, tanto como las que están a la derecha. Por darles un caso, el análisis de mancha de sangre tiene un proceso taxonómico, es decir, debo evaluar y razonar a través de diferentes conceptos y descripciones qué forma, tamaño y distribución tiene una mancha de sangre en la escena del crimen. Y eso compararlo con las pruebas testigo, que vamos a ver ahora en un proceso de documentación. Por darles solamente un ejemplo, tiene un proceso taxonómico, entonces no va tanto en la persona que lo estudia, porque entonces mancha de sangre prácticamente puede haber 2 o 3 en el mundo que lo puedan estudiar con el nivel de profundidad que han investigado. ¿Sí? Entonces, no podemos esperar eso. Tiene que poder estudiarlo cualquier profesional que se prepare sobre el tema, basándose en la metodología, porque sobre todo hay que ir a defenderlo, o defenderlo es una forma de decir, hay que ir a presentar el trabajo en un debate oral y decir de qué manera se llegó a eso. Una de las maneras de llegar a eso es cómo se documentó ese proceso en la escena. ¿Sí? Y todo lo que está en la margen izquierda, no quiero andar mucho más en esto, son procesos similares. La biomecánica, explicar de qué manera cayó una víctima en el suelo dentro de la escena, ¿no? Porque en el proceso de documentación planimétrico, o como se conozca en su lugar, se fija la víctima, es decir, se toman las medidas, tiene la cabeza orientada hacia tal cardinal, un pie, un talón orientado hacia el otro cardinal, y es fijado en la escena. Pero no se aborda de qué manera llegó la víctima allí. Lo más que muestra la literatura tradicional, por decirlo de alguna manera, es la transposición de livideces, por ejemplo. Entonces dice, este cuerpo fue movido antes de tantas horas y después lo dieron vuelta, ¿sí? Pero el proceso biomecánico es mucho más amplio que eso, ¿sí? Bien, daños en la ropa, que ahora veremos algunos ejemplos, pero estas 3 diapositivas que vimos están en el enfoque científico, que es muchísimo más amplio, más largo, y que no es el objeto concreto de esta charla, pero sí es importante mencionarla porque todo lo que viene ahora en adelante tiene que ver con de qué manera lo voy a documentar. Entonces solamente no nos detenemos en la comparación balística por microscopía y tener las imágenes, sino que va mucho más allá, ¿sí? Bien, entonces, eso es en el aspecto de qué tipo de indicio vamos a trabajar. A partir de allí lo que tienen es qué metodología. Seguramente muchos de los presentes que trabajan en instituciones y otros trabajan en forma privada.
no documento, y con eso no quiere decir que porque no voy a la escena no puedo trabajar un hecho criminal. Algo tan erróneo y tan común que se piensa, ¿sí? Si no estoy en una institución, no puedo trabajar un caso. Las dos metodologías presentan algo desafiante, algo apasionante a la hora de procesarlo. La metodología directa es, y ahora lo vamos a ver, pero se los resumo para que quede el concepto, es aquel profesional que está en una institución y es convocado a través del primer respondiente, el primer llamado, etcétera. Se apersona al lugar con todo el equipo, hacen todo el despliegue, los cercos perimetrales, etcétera, todo lo que ya la literatura ampliamente ha desarrollado, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la fijación, con la señaléctica, con la toma de imágenes, con la documentación, etcétera. Ahora, esa metodología es apasionante porque uno trabaja en el campo, está ahí permanentemente con la adrenalina de realizar bien la tarea, porque sabemos todo que es la esencia del trabajo nuestro y que todo lo que se haga después va a estar atado directa o indirectamente a la primera intervención, tanto de la parte de la policía de calle, el primer respondiente, como del equipo que es convocado después. Toda esa tarea va a estar atada incluso en el juicio, en la sentencia, etc. ¿Sí? Y es apasionante porque uno necesita estar en el frente de batalla, por decirlo de alguna manera, y necesita estar siempre actualizado, perfeccionándose, por más que tenga muchísimos años de trayectoria, es necesario estar en los últimos eventos que se hagan de criminalística, ¿sí? Porque su trabajo va a ser revisado constantemente. Esa es la directa. Muchos de ustedes están en ese campo. Por otro lado, la indirecta es aquella que trabaja el profesional que es convocado en forma particular y que debe trabajar con la información que ustedes le provean, es decir, con los que trabajan en la metodología directa. Entonces es tan apasionante como la primera, porque si bien hay procesos, sobre todo en la documentación, ya les adelanto, en fotogrametría hay un proceso que se llama cámara inversa, donde necesito ir al lugar otra vez y trabajar con las formas estructurales, es decir, no voy a ir sobre el cuerpo porque el cuerpo de la víctima ya no está, sino que trabajo con las dimensiones del lugar, de la casa, de la zona circundante, y debo generar, esto entiéndanlo en términos generales de vuelta, debo generar un esqueleto de mi escena para que todo lo que faltó completar en una metodología directa lo pueda llevar a cabo por un proceso fotogramétrico, ¿sí? Es decir, medir algo en una fotografía. Entonces, es tan apasionante lo indirecto como lo directo, ¿sí? Lo indirecto por el hecho de que hay un gran limitante que no tiene que ver con que el profesional que trabajó en la escena no tiene capacitación o no sabe trabajar, sino que es diferente. Es decir, una fotografía que pueden haber tomado ustedes, no la hubiese tomado yo o viceversa. No quiere decir que está mal, que es incompleto, nada. Siempre va a haber filtraciones en el procesamiento de la escena. Por más que hoy lo tengan a Lockhart o algún otro ilustre de la criminalística, va y procesa la escena y va a tener alguna característica que podamos mejorar. Entonces, en ese sentido no se preocupen, sino que hoy por hoy la tecnología nos ofrece herramientas para completar esos procesos y que sea cada vez más preciso el trabajo que se hace, ¿sí? Bien, el primer respondiente es el que es convocado a la escena, llega, encuentra lo que encuentra, debe establecer cuáles son los cordones, debe, bueno, hacer la tarea policial de la búsqueda de testigos, si es en un lugar cerrado, que nadie se pueda retirar, etcétera, etcétera, ¿sí? Es una tarea un poco ingrata porque
lo que sucede es que se le exige de alguna manera lo mismo que el equipo de criminalística, pero él no tiene las herramientas. Hay muchos protocolos como los de Alemania o de Francia que lo incluyen dentro de la cadena de custodia formal. Es allí donde debería empezar el proceso, cuando el primer respondiente entiende cuál es el lugar al que es convocado. Y ellos lo han establecido como cadena de custodia oficial, no cuando la evidencia es documentada en una hoja de cadena de custodia, sino en el mismo momento del respondiente, pero para eso también les dan las herramientas para que ellos sean el primer eslabón de la cadena, ¿sí? Entonces es una tarea un poco ingrata, ¿sí? Eso es como primer respondiente que es convocado, el equipo de criminalística obviamente que a partir de la información que le da ese primer respondiente sabe qué elementos debe llevar, ¿sí? Un tema que veremos un tanto escabroso es determinados indicios cuándo los debo retirar. Y siempre ocurre lo mismo. Cada vez que damos el ejemplo dicen, bueno, pero los protocolos legales dicen que tal elemento se debe levantar en la morgue, ¿no? Por ejemplo, la ropa. Dice, no, la ropa no se le debe quitar a la víctima por el pudor, por todas las cuestiones que son de sentido común, y por supuesto que lo entendemos. Lo que pasa es que no en todas las escenas vamos a tener el condicionante de el ambiente hostil, o el lugar abierto, o la premura por ir a otro caso, ¿sí? Va a haber en algún momento en que la escena se pueda procesar y los indicios se puedan levantar de la manera correcta. Bueno, ahí es donde debe aprovecharse la oportunidad para levantar el indicio como corresponde, documentarlo como corresponde y embalarlo como corresponde con las técnicas interpretativas, ¿sí? Entonces, eso es un gran aspecto a tener en cuenta que veremos ahora la dualidad entre esa documentación directa y la documentación indirecta. ¿Sí? Van a notar claramente las diferencias. Pero, en primera instancia, cuando el primer respondiente estuvo en la escena y a través de los resortes internos institucionales se convoca al equipo de criminalística, tienen una primera información de lo que se pueden encontrar, porque en consecuencia el equipo de criminalística llevará las herramientas que necesite que tenga o que pueda llevar. Ejemplo, una persona que es encontrada sin vida en un río tiene un tratamiento diferente, como ustedes saben. De vuelta al ejemplo de la ropa, necesitaré de alguna manera secar esos elementos antes de embalarlo, ¿sí? Porque puede tener distintos componentes que pueden ser analizados. Hoy hay otras técnicas que nos establecen determinada fauna o flora cadavérica o del río, incluso tomar muestras de agua, caudal del río, etcétera, etcétera, que ayudan a la determinación de la data de muerte o de las condiciones en las que murió, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Ahora, veamos el ejemplo, como decíamos, de técnicas interpretativas. ¿Sí? Aprovechamos para mostrar algunos casos de mancha de sangre. ¿Sí? Veamos cómo es cuando debo hacerlo en la escena. Esto no escapa a la metodología más tradicional del procesamiento de una escena de crimen, es decir, de lo general a lo particular, etc. ¿Sí? Incluso cuando hablamos de esto en la documentación, tenemos la documentación de vista general o panorámica, otros hablan de un proceso de mediano acercamiento. Nosotros no coincidimos tanto con esa idea porque el concepto debe ser lo más amplio y lo menos ambiguo posible. Entonces, cuando en un lugar abierto hablamos de un mediano acercamiento y un indicio está en el punto cero y el otro está a 1 kilómetro,
¿Dónde está el mediano acercamiento cuando yo tengo que documentar eso? Y estoy hablando con las tecnologías de hoy. Si lo tengo que hacer con un dron, podría establecer ese mediano acercamiento, pero no corresponde el concepto, ¿sí? Entonces, vista general o panorámica, vista de interrelaciones, que tiene que ver más con la documentación, ¿sí? La forma de documentar es de interrelaciones, más que de una cuestión de distancia. Después está la de primer plano. Entiendo que en México, por ejemplo, y en muchos países se habla de un primerísimo plano. Lo que sucede es que cuando veamos ahora documentación de las técnicas de documentación de mancha de sangre, el primerísimo plano no nos permite algunas cuestiones metodológicas, pero obviamente es respetable la manera en que lo tienen establecido. No quiero ahora cambiarles un concepto que ya tienen, pero sí darles mi parecer, ¿no? Entonces, lo de mediano acercamiento es un ejemplo que incluso se habla en los juicios, se habla en las reconstrucciones, y técnicamente no es la forma correcta, sobre todo si tengo en cuenta la documentación, ¿no? Entonces veamos un ejemplo de, dijimos, una técnica interpretativa, porque la metodología del análisis de patrones de mancha de sangre en general es muy rico en información. Es decir, yo puedo conocer la forma, tamaño y distribución de las manchas, establecer procesos, una parte de los procesos, en una reconstrucción. Pero no me va a decir de quién es la sangre, quién es el portador de esa sangre, o quién fue el portador de esa sangre. Si la víctima, si el victimario, si un animal, si de una persona que estuvo ahí anteriormente y quedó una gota o un patrón, no me lo va a decir. Me lo va a decir una técnica de identificación, ¿sí? Para eso hay una forma de documentar. En este proceso de documentación del análisis vamos a tener eso, vamos a tener muchísimas características, pero no vamos a saber de quiénes, ¿sí? Bien, un ejemplo de esto es lo que se conoce como la técnica de cuadrante. Lo que ven ahí, primero en la imagen izquierda, es la escena con manchas de sangre, ¿sí? Y a la derecha, lo que empezó a realizar el técnico. Entiendo que en muchísimos lugares no se puede hacer esto, es decir, escribir la pared del muro que ustedes ven a la derecha con cuadrantes para establecer topográficamente dónde están los patrones. Y este es un proceso de documentación básico para patrones de mancha de sangre. Entonces ustedes me dirán, yo no puedo hacer esto legalmente, no me lo permiten, el domicilio, la vivienda, la casa donde perdió la vida la víctima, no autorizan, la justicia no autoriza hacer esto. Perfecto. Se los muestro, conózcanlo. En todo caso, lo que los invito es a documentar la escena y que después sí lo puedan hacer por una metodología indirecta, que la vamos a explicar a continuación. Pero las imágenes, la forma de documentar, es necesario que la hagan de la manera del sistema de cuadrantes, por más que no vayan a escribir la pared, ¿sí? Aquellos que la justicia, la parte científica les permita hacer el sistema de cuadrantes, bienvenido sea, ¿sí? Básicamente es establecer, ahora veremos las herramientas, cuadrantes de las mismas dimensiones. Para eso debe medirse la pared en todos los aspectos, tanto de ancho, de largo, ¿sí? Aquí tenemos 2 dimensiones, no tenemos 3 dimensiones, pero la idea es que los cuadrantes sean de las mismas proporciones porque topográficamente después realizaré un trabajo al respecto, ¿sí? Bien, es esto, en diferentes países seguramente conocen lo que se entiende como una batalla naval, es decir, tenemos diferentes columnas
con letras en este caso, y filas con números, y a partir de la ubicación de un determinado cuadrante, le doy una ubicación topográfica dentro de todo el contexto del cuadrante, del sistema, ¿sí? Entonces ustedes ya imaginarán que si esta planchuela o este patrón lo coloco en una pared donde hay manchas de sangre, podré ubicar correctamente dónde está cada patrón, ¿sí? Veámoslo realizado. Para eso necesitamos los instrumentos de medición. Esto que ven acá es un láser que maneja las dos aristas principales, es decir, la horizontal y la vertical. ¿Para qué nos sirve esto? Para que cuando realicemos los cuadrantes no tengamos desproporción a la hora de documentarlo, porque eso después deberé documentarlo eh, en 3 dimensiones con alguna planimetría en 3D, ¿sí? Pero principalmente estas herramientas nos permiten trabajar los cuadrantes proporcionalmente, ¿sí? Aquí lo ven al técnico trabajando con el láser y con un nivel, y a partir de allí va trazando esas líneas de cuadrante en el lugar donde están los patrones, ¿sí? Esto es lo que queda en la imagen que ahora lo veremos. Cuando se documenta, y aquí estamos documentando técnicas interpretativas, ustedes ven diferentes mecanismos que están en toda la imagen, ¿sí? Ven a la izquierda, por ejemplo, lo que se conoce como un patrón de desprendimiento y está ubicado en determinados cuadrantes y ocupa una proporción específica, que lo que voy a necesitar es medir esa proporción, y lo que nos otorga posteriormente las 3 dimensiones es que voy a poder tener volumen en esa imagen. Si yo después hago un modelado, no de esta pared porque no tengo la posibilidad de las 3 dimensiones de esta pared, pero si yo tengo una imagen en 2 dimensiones y puedo generar un modelo en 3D, que lo vamos a ver, voy a tener volumen. Eso es lo más importante que nos otorga las 3 dimensiones, poder tener volumen, ¿sí? Pero básicamente la técnica de mapeo por cuadrantes es esa topografía donde yo tengo la continuidad de un patrón de mancha de sangre, como es en este caso, ¿sí? El patrón de desprendimiento, como les estaba comentando, se los digo rápidamente, es cuando hay un volumen de sangre que está en un objeto o en una parte del cuerpo y está en movimiento. Y en ese movimiento va desprendiendo, por eso se le dice patrón de desprendimiento, o desechando sangre en ese ir y venir, por ejemplo, del victimario con un cuchillo del cual cae sangre, o de una herida, etcétera, de la víctima, ¿sí? Si se está desplazando, va desprendiendo, diferente a lo que puede ser el goteo. Tiene que haber movimiento a la hora de trasladar la sangre. Y en fin, otros patrones que están ahí y que la idea es que quede documentado de esa manera. Veamos la metodología indirecta en este proceso, y aquí es donde empezamos a ver algunos soft para la documentación en 3D. Este mismo ejemplo documentado en laboratorio, con toda la información del caso. Aquí se utilizó un software open source, es decir, un software abierto, que tiene un código fuente que permite la trazabilidad, es decir, hablándolo en lenguaje más coloquial, es poder hacer un seguimiento de ese software para conocer de qué manera es que los algoritmos que trabaja llegaron a una medición específica, ¿sí? Si midió esto que tenía 5 centímetros, en el código fuente está reflejado de qué manera llevó adelante ese proceso. Y eso es tanto en software abiertos como software de licencia, es decir, software pagos. Bien, el ejemplo es el mismo que estábamos viendo. Empapelamos una habitación, colocamos la cabeza de un maniquí, y lo que empezamos a realizar con este software que se llama Kinovea es establecer el mismo sistema de cuadrantes que propone el autor que no había mencionado, que es Duncan, ¿sí? Un fotógrafo norteamericano
donde, fíjense que aquí lo que tenemos es que no tocamos nada de la escena. Por eso les comento que si en sus lugares no les permiten hacer ese sistema de cuadrantes, tomen las imágenes para después llevarlo a un modelado, ¿sí? Aquí estamos trabajando con las imágenes puras. Lo que hacemos es ajustes fotogramétricos, es decir, poder medir en las imágenes. Lo que tenemos es todo el proceso de ajuste. Algo muy importante en todos los softwares de documentación 3D es la calibración del software, es decir, establecer cuál es el parámetro de medición del cual va a partir el software. Una vez que calibré, todo lo que venga en consecuencia va a arrastrar un error en todo caso. Si bien siempre hay un error, o una desviación estándar, mejor dicho, si no calibro bien, el error que vaya arrastrando va a ser cada vez más grande. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante tener esa calibración. Resumidamente, lo que ven ahí es ese proceso donde primero establezco el cuadrante, de ese cuadrante tomo las 3 dimensiones de la imagen, establezco el eje Z, X e Y, y lo que ven en la imagen, la última imagen de la derecha, es la medida de un cuadrante. Si bien el software ya tiene establecido por defecto todos los cuadrantes son iguales, tengo la posibilidad de trabajar con 4x4, 8x8, etc. Lo que hacemos es medir un cuadrante ahí, en la imagen, en centímetros. Tenemos un testigo métrico, igual hay otros testigos, ¿sí? Que hoy por hoy se utilizan en fotogrametría, que son los targets, dicho en inglés, y que quiere decir objetivo en realidad. Bien, de vuelta lo que hacemos es establecer el sistema de cuadrantes. Fíjense que en las columnas, en la primera imagen de la izquierda, tienen A, B, C, D, y en las filas tienen 1, 2, 3, 4, ¿sí? Los 3 ejes, y uno de los cuadrantes que se midieron, se colocó un target o un objetivo, ¿sí? Que lo ven ampliado a la derecha. Entonces, sobre ese target se midió cuánto tiene de distancia a la base y cuánto tiene al lateral que tomemos nosotros, ¿sí? Puede ser lateral izquierdo o lateral derecho. Entonces, ¿a cuánto de la base y a cuánto de un lateral? Y establecemos su posición dentro del sistema de cuadrantes. Bien, a partir de allí se generaron los patrones de mancha de sangre, y fíjense que ahí es donde cobra sentido lo que estamos haciendo. Tienen unas dinámicas de sangre sobre la pared vertical, y lo que hacemos es calibrar primero, fíjense, colocando los 3 ejes, estableciendo primero qué tipo de patrón se generó en el suelo, qué tipo de patrón se generó en la pared vertical, ¿sí? Y a partir de allí ubicar, por ejemplo, patrones de vacío, que es cuando no hay sangre en alguna dinámica, pero está rodeado de sangre, ¿sí? Y allí ubicamos esos vacíos en ese sistema de cuadrantes. Necesito conocer dónde están esos vacíos. ¿Por qué? Porque en ese caso concreto estoy ubicando el diámetro del objeto que fue subiendo y bajando con la sangre, ¿sí? Tengo un patrón de desprendimiento y voy subiendo y bajando, y cuando ese objeto se enfrenta a la pared vertical, me deja una circunferencia sin sangre, y es lo que estoy ubicando dentro de ese sistema, ¿sí? Esto es documentación 3D, con fines de reconstrucción. Se establece, fíjense arriba, tenemos el diámetro del primer objeto medido, la medida en centímetros, el cuadrante donde está ubicado, ¿sí? Y las coordenadas, cuánto de la base y a cuánto de un lateral. Lo mismo con el diámetro 2, con el 3, 4, etc. ¿Sí? Teníamos un diámetro conocido, y lo que hacemos es establecer, por ejemplo, diámetros mínimos, diámetros máximos, diámetros promedios, el diámetro conocido que ya teníamos de las experimentaciones, y a partir de allí los diferenciales mínimos, máximos y los promedios, ¿sí?
Pero todo esto parte de una documentación. Fíjense qué rica es la información que tenemos a partir de documentar con fines de reconstrucción y con la aplicación de tecnología, ¿sí? Lo que muestro rápidamente es la tabla estadística de todos los diferenciales en relación con el diámetro promedio, ¿sí? Bien, otro aspecto, la ropa. Aquí muestro las formas en que podemos encontrar la ropa en una escena del crimen y que en consecuencia deberemos documentar, con lodo, con daño mecánico, es decir, por algún instrumento filoso, ropa con manchas de sangre, ropa oscura, ropa húmeda, ropa siniestrada por acción del fuego, con material particulado, con transferencia, con disparo de arma de fuego, con cortes por tijera, con manchas o pliegues, en fin, un universo de posibilidades que tiene la ropa dentro de la escena del crimen y escena del crimen en sí mismo. Seguramente muchos de ustedes conocerán el concepto de escena itinerante como el ejemplo del vehículo, ¿sí? Es decir, el vehículo que, por ejemplo, digamos, recibe impactos de arma de fuego en la chapa y el vehículo, a medida que se traslade, va a ser una escena del crimen itinerante. Los indicios van a ir donde vaya el vehículo. Con la ropa ocurre exactamente lo mismo. Encuentro una ropa en un lugar abierto, descampado, que tiene material particulado del asfalto. Por lo menos decimos que la ropa estuvo en un lugar diferente antes del hallazgo, ¿sí? Después estableceremos si la víctima tenía la ropa colocada o no, o si esa ropa era de la víctima en definitiva, o del victimario, etc. ¿Sí? Bueno, este concepto de la ropa tiene también las dos formas, la directa e indirecta, y la interpretativa y la verificatoria, ¿sí? En la escena se hace de esta manera, se toman muestras, se embala. Aquí es donde está la disyuntiva si lo llevamos a la morgue o no. Nosotros somos la idea de retirarlo en la escena, hacer la documentación que corresponde en la escena y llevarla al laboratorio y seguir documentando, ¿sí? Condiciones en la escena, ¿sí? Esto sería en el laboratorio, con medidas de asepsia, haciendo la parte verificatoria, como ven ahí, ¿sí? Tienen en la imagen pruebas que se hacen primero de sangre sobre la ropa y después todo lo que se puede documentar de manchas en la ropa propiamente dicha, ¿sí? Por ejemplo, en el laboratorio se hace la colocación de etiquetas y subetiquetas. ¿Esto por qué es? Lo mismo que ocurría en la pared con el sistema de cuadrantes. Este es otro sistema que se conoce como road mapping o camino de ruta y que permite eso, poder documentar con fines de reconstrucción. Todo lo que ven con la señaléctica en forma de cono establece algún tipo de patrón o de dinámica. Y todo lo que ven como subetiqueta, tanto en la imagen izquierda como en la imagen derecha, son microgotas. Entonces, en el momento de estar colocando una subetiqueta, por ahí para ustedes no representa mucho, pero el hecho de documentarlo después en una imagen, primero en 2 dimensiones, lo que hace es que el técnico pueda ver en qué sectores de la ropa hubo microsalpicaduras, por ejemplo, de un disparo. Si es un caso de suicidio, el hecho de que la ropa tenga en uno de los laterales microgotas, ¿sí? Por lo menos habla de una interacción cercana de la fuente de emisión de sangre, de la cabeza de la víctima y de la ropa. Ya eso es una documentación muy importante. Otros ejemplos, fíjense cómo es importante colocar subetiquetas, ¿sí? de las microgotas. Y aquí vemos el proceso fotogramétrico también en la ropa, y que vamos a mostrar algunos ejemplos más adelante de lo que han hecho alumnos nuestros documentando ropa en un ejercicio práctico, ¿sí? Lo que ven aquí es el ejemplo del target. Esto tiene o cumple la misma función que una cinta métrica, pero llevado a un soft. Estas distintas codificaciones lo que hacen es que
cuando estoy tomando la imagen con una cámara fotográfica o con un smartphone, esto al momento de llevarse al software, subirse a la plataforma de un software o cargarse en un software, lo que hace es que el software reconozca estos targets, estos objetivos, y dice, bueno, si este target está ubicado aquí, previamente esto está cargado en los algoritmos del software, y lo que permite es decir, si esto tiene esta característica, mide tanto. Entonces, si esto mide tanto, todo el resto que tengo que medir en la escena lo voy a poder escalar, ¿sí? Pero esto tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿sí? Pero como primera medida, ténganlo en cuenta de esta manera, ¿sí? Cumple la misma función que cumpliría una cinta métrica, más preciso, con más posibilidades de documentación y de reconstrucción, ¿sí? Lo que hace el técnico ahí es calibrar lo que dijimos anteriormente. Está calibrando la cámara para que después, cuando estos objetivos los coloque en algún indicio, cumplan la función y estén calibrados y estén precisos en todas las mediciones que se tomen. Aquí lo está haciendo justamente sobre la ropa. Esos targets se colocan. Hoy por hoy hay soft que colocando un solo target puedo trabajar una parte de la ropa, por ejemplo, y del otro lado trabajar la otra parte. Pero es un buen ejemplo para mostrar donde se coloca a determinada distancia, porque necesito conocer algo, entonces se está documentando ese proceso, ¿sí? El de calibración. Y fíjense lo que es el resultado final en un video obtenido de ese soft, ¿sí? Aquí se está representando la entrada y la salida en la ropa. La ropa, tengan en cuenta que es un elemento móvil y elástico como la piel, es más, emula la piel. Entonces, esto debe tenerse en cuenta como una información interpretativa. No es correcto decir que la prenda estaba en esa posición al momento del disparo. Sí que tiene una entrada y una salida que está correctamente documentada y que tiene las dimensiones y las ubicaciones que nos otorga hoy el 3D. Pero esto no completa todo el trabajo, ¿sí? Lo documenta de otra manera, porque como vimos anteriormente, la ropa se documentaba siempre en dos dimensiones, es decir, sobre una mesa o sobre el piso, y se decía, bueno, tiene un corte, tiene una mancha, etc. Aquí estamos haciéndolo con volumen, eso es lo que nos permite hoy la fotogrametría, ¿sí? Bien, aquí otro ejemplo es utilizando fotogrametría, utilizando infrarrojo y soft de fotogrametría. Lo voy a adelantar un poco para solamente mostrarles esta parte, y que son hoy software que están al alcance de todos, tanto libres como de licencia, y que tienen la posibilidad, no como hace 15 años atrás, que tienen características más intuitivas, ¿sí? Con accesos y entornos mucho más intuitivos para el manejo más fácil por parte del operador, ¿sí? Entonces aquí tenemos una buena combinación entre infrarrojo, fotogrametría, modelado 3D, ¿sí? Lo paso más rápido porque no quiero tenerlos tanto con esto. Quiero mostrarles otras cosas y otros ejemplos, ¿sí? Bien. Entonces, hablemos un poquito de fotogrametría. Básicamente es medir en una fotografía. Se ha utilizado ya hace muchísimos años en lo que es criminalística. También lleva por lo menos 30 años, hoy con muchísimas más características de acceso a todos nosotros, tanto económicas como de tecnología, mucho más fácil, como decía, y que permite
mayor precisión y trabajar con volumen, como decíamos. Aquí hay una cadena de evolución muy rápida que ya se ha llegado al modelado 3D. La geometría proyectiva era un poco más trabajosa, ¿sí? Pero rápidamente lo mostramos. Se trabajaba a partir de los puntos de fuga de una imagen, porque todo lo que no esté en la perpendicularidad, de hecho ya es 3 dimensiones, como dijimos al principio, pero necesitaba establecer todo un proceso para que cuando yo tomara una medida en una imagen que estaba diagonalizada, no tenga márgenes de error grandes o desviaciones estándar grandes, ¿sí? Esta es la bibliografía en la que generalmente nos basábamos todos para trabajar la geometría proyectiva, que básicamente es Pitágoras, donde tenía que todas las medidas que estuvieran, por ejemplo, en el extremo izquierdo y las del extremo derecho, que fíjense que se van hacia el punto de fuga, es decir, donde se pierden los límites de la imagen, que pudiera tomar medidas tanto de la parte izquierda como de la parte derecha. Para eso había que hacer todo un proceso más manual, ¿sí? En soft también se podía hacer, pero de vuelta, requería mucho trabajo manual, ¿sí? El modelado 3D básicamente tiene la otra característica, que es a partir de una composición de imágenes, y este proceso aplica para el escáner láser como para la fotogrametría realizada con cámara o con teléfono, ¿sí? Aplica para los dos aspectos. Necesito tener la suficiente información para generar una imagen en lo que se conoce como nube de puntos, es decir, millones de puntos de una imagen lo más realista posible, pero que siempre se está basando en la información que le aportan al software, ¿sí? Entonces, a la izquierda lo que ven es un proceso en anillo, ¿sí? O overlap, ¿sí? Es la superposición de imágenes en un 60%, es decir, tomo una imagen, hago un movimiento lateral e inmediatamente tomo otra imagen y sucesivamente debo generar un anillo con una superposición u overlap del 60% de la imagen anterior. Por eso todo lo que ven a la izquierda es la representación del esquema que está a la derecha, ¿sí? Por eso ven tantas iconos de cámaras fotográficas alrededor. Por supuesto que el escáner cuenta con la facilidad de que yo lo coloco, programo el cono de proyección del láser y en función de eso se establece un tiempo de procesamiento. Con la cámara fotográfica debo hacer un trabajo manual de toma de imágenes, pero hoy por hoy tenemos la posibilidad de que los soft de fotogrametría trabajan con videos, como vamos a ver. Entonces lo que más aconsejamos nosotros es por ahí un buen video bien relacionado alrededor del objeto que estoy tomando y que después pueda llevarse al soft y facilita muchísimo más la tarea, ¿sí? Este es el proceso de calibración, por lo menos en un tipo de soft. Lo que ven en el piso son justamente los targets que vimos en la ropa y que algunos soft requieren colocar el teléfono o la cámara en una posición vertical, luego en una posición horizontal y luego alrededor del objeto, ¿sí? Lo que ven las imágenes en negro son divisiones, es decir, tomo 4 imágenes de un espacio de 2 metros por 2 metros con una iluminación lo suficientemente uniforme, hago un negro, es decir, una división, saco otras 4 imágenes en la otra posición y otras 4 en la otra posición. ¿Eso para qué lo hago? Para que después ese dispositivo móvil o cámara fotográfica la cargo en la biblioteca del soft y a partir de allí todas las imágenes que sean cargadas en el soft van a estar reconocidas como ese dispositivo que calibramos en primera instancia. Hay soft que requieren esto, hay otros soft que tienen ya bibliotecas, o si no se sube la marca del teléfono o cámara fotográfica y se busca en la biblioteca
de ese soft, ¿sí? Un ejemplo de vuelta de mancha de sangre es cuando, recuerdan que hablamos de la metodología directa e indirecta y dijimos que es tan apasionante en los dos sentidos, en el que lo hace y en el que lo debe revisar o debe trabajar con esa información en primera instancia, más allá que después haga un proceso inverso, como dijimos, o de cámara inversa. Lo que ven a la izquierda es una imagen tomada diagonal sobre un patrón de mancha de sangre. Lo que ven a la derecha es esa imagen rectificada. Parecería ser que la imagen de la derecha estuviera modificada o demás, ¿no? Pero en realidad está en la posición que debería estar y que a partir de esa imagen yo pueda medir lo que tengo allí, ¿sí? En la escena. Sobre la imagen de la izquierda, si mido, voy a tener márgenes de error. ¿Por qué? Porque está diagonalizada. Me está otorgando un volumen que no es real. Como dijimos en fotogrametría, la ventaja que tengo es el volumen. Entonces, debo trabajar en la imagen de la derecha, ¿sí? Bien, aquí es donde quería compartir otra pantalla, a ver si puedo. A ver si me permite. Sí, ahí me está permitiendo. Lo que veían en la diapositiva anterior es uno de los soft con el cual nosotros tenemos un convenio educativo que se llama Ice Clown 3D y que todo lo que les vengo contando ellos lo resumieron, ¿sí? Más allá de que nosotros trabajemos con este soft, damos cuenta de sus características. E igual, si nos da el tiempo, vamos a ver otro soft, ¿no? Que es solamente esto, ¿sí? Pero en este caso, lo que vemos es, lo que ustedes ven en la pantalla, es el entorno en general, y lo que nos habla el soft es que este proceso de fotogrametría lo puedo hacer en 3 pasos. Primero, la toma del registro fotográfico, que puede ser con cámara fotográfica o con un smartphone, como les decía. El segundo paso es la carga en la plataforma, es decir, no tengo que descargar ningún entorno en mi ordenador, en mi computadora, sino que está todo en línea, tiene una trazabilidad, tiene una seguridad punto a punto, etcétera, que no requiere de mi sistema, por lo menos en una primera instancia, ¿sí? Pero que me da esa facilidad, ¿no? Entonces, el tercer paso es la generación del modelo, que lo hace el soft, que ahora lo vamos a ver. Entonces, repito, primer paso es el registro fotográfico o de video, el segundo paso es la carga en la plataforma y el tercer paso es la generación del modelo por parte del software. Como les decía, voy a mostrarles ejemplos de alumnos de nuestros cursos. Aquí yo tenía abierto uno y lo que les quiero mostrar es, este es el entorno de la plataforma. Una vez que yo tengo las imágenes, lo que hago es conectarlo al ordenador, a la computadora, y tengo dos posibilidades de subir el material. Como ven allí, o por fotografía, que lo estoy marcando acá, o por video, que está aquí. De acuerdo a la forma que elija, me va a representar, por ejemplo, 20 imágenes. El mínimo que necesita este soft son 5, y en general la fotogrametría requiere un mínimo de 5. No es lo ideal, no es lo que necesitamos. Mientras más imágenes, mejor. Pero con 5 imágenes, dependiendo el caso, se pueden generar modelos, como les decía, en anillo, ¿sí? En 360 o por lo menos en 180 sobre el elemento, si es que no tengo la tercera dimensión, necesito un mínimo de 5. Y a partir de allí se puede generar un modelo y ver de qué manera podemos trabajar, ¿sí? Entonces, en primera instancia les muestro que aquí tenemos la carga de 20 fotografías. Y las posibilidades de generar un modelo en 3 dimensiones es la de nube de puntos, que es lo que mencionaba y ahora vamos a ver, donde la información se procesa en esos millones de puntos, que de acuerdo
a la cantidad de puntos, va a ser la calidad del modelo, ¿sí? Hay diferencias sustanciales entre la cantidad de información que podemos tener con un escáner láser y lo que podemos tener con la fotografía. Diferencias muy importantes, pero que a la hora de trabajar puedo hacer algo muy profesional con la fotografía, ¿sí? La otra opción que tengo es generar el modelo por malla. ¿Qué quiere decir generar un modelo por malla? Que a partir de, por ejemplo, 20 fotografías, los sectores en los que yo no tengo información, en la nube de puntos se representan con un vacío, no están, faltan, no tengo la información. Lo que me otorga la malla es que infiere con las imágenes que tengo la información que falta. Entonces, si yo tengo un vacío, un hueco en una imagen, me la va a rellenar, me va a entregar una malla, pero con información que no es concretamente de ese aspecto, sino que me la está rellenando con partes de otra imagen y el modelo no es tan fidedigno, pero puedo tener una malla. Entonces, fíjense, suponiendo que acá tenemos estas 20 imágenes, lo que tengo es que puedo ver cuáles fueron las imágenes que se tomaron. Fíjense que aquí estamos utilizando un target. Esto es de una alumna de nuestros cursos. Tenemos un target, un código, que se coloca en el lugar donde se está tomando las imágenes, y fíjense cómo va haciendo esas imágenes. Lo paso más rápidamente porque la idea es que ustedes vean en general. Fíjense que está haciendo ese overlap, esa superposición, un poco más amplia, porque está en imágenes. Van a ver que después con el video tiene otras características. Pero fíjense que va haciendo un recorrido por todo el sector donde está el target y donde está la supuesta víctima, ¿no? Esta cantidad de imágenes es la que permite después generar ese modelo en 3 dimensiones. Aquí tengo las 20, entonces voy a seleccionar la opción de nube de puntos, ¿sí? Entonces, fíjense que ahora me llevó a otro entorno, que ahora en breve ustedes van a ver el ejemplo de la nube de puntos, ¿sí? Fíjense que tengo aquí este modelo a partir de las imágenes que se tomaron. Está completando todavía la imagen. ¿Y cuál es la ventaja? Que yo a partir de estos targets puedo tomar las dimensiones. Tengo una cinta métrica también, pero puedo tomar las dimensiones de todo lo que haya en este modelo. Este modelo se puede exportar, tiene opciones para exportar, y se puede trabajar en un software de reconstrucción como puede ser Blender, no sé, SketchUp o cualquier software, Agisoft, por ejemplo, y lo puedo insertar concretamente en un proceso de reconstrucción. Pero fíjense que aquí yo ya tengo un modelo 3D a partir de 20 imágenes, ¿sí? Lo que quería mostrarles es también el modelo de malla. Aquí tengo marcado la nube de puntos, voy a pasarlo a la malla. Y quiero mostrarles justamente qué es lo que sucede cuando a partir de las imágenes no tengo toda la información. Fíjense que me otorga un modelo mucho más, ahí está, me otorga un modelo mucho más entendible, visible, ¿sí? Y que en este caso puede no notarse las diferencias que hay. Por ejemplo, aquí en la baldosa se nota una diferencia de luz, que puede no ser todo de esa parte de la imagen. Pero en la malla lo que genera es eso, completa con la información que tienen esas 20 imágenes, rellena los espacios que están vacíos, ¿sí?
Bien, vuelvo a la presentación. A ver si puedo llevar la opción de la pantalla. Ustedes me van escribiendo cualquier pregunta. A ver. Sí, ahí estoy. A ver, ahí está. Bien, ese es un poco el uso de ese soft. Veamos ahora rápidamente lo que tiene que ver con la interpolación de imagen. Porque, ¿qué sucede? Hablando de la documentación 3D, si yo estoy en una metodología indirecta, necesito ampliar algún proceso en una imagen y esa imagen la única que tengo es en general o de interrelación. Y no tengo ese primer plano o primerísimo plano. Entonces necesito apelar a herramientas de mejora de imagen, ¿sí? El proceso se llama de interpolación. Es decir, esa información, como en la malla, necesito redistribuirla y que me permita ver algo, por ejemplo, en un video, en fotogramas de un video, o en las imágenes de la escena, que pueda ver el rostro, la marca de un elemento, etcétera, que por la imagen en sí mismo no tengo esa información, ¿sí? Entonces, lo que ven ahí rápidamente es el proceso de interpolación y el que vamos a ver es el que está en azul, que es la mejora de imagen. Para eso es necesario restaurar, procesar, segmentar, reconocer y representar la imagen, ¿sí? Lo que ven en el centro es un ejemplo de lo que se hace. Una imagen en las condiciones originales, hay que hacer todos los procesos de documentación del original, después todo lo que se interpola o se mejora, siempre dentro de todos los criterios científicos que corresponden, ¿sí? Pero lo que ven a la derecha es justamente el mejoramiento de esa imagen. Hay distintos soft sobre eso, fíjense la diferencia entre el original y lo mejorado. Y un ejemplo de esto es un soft abierto, como el que están viendo allí, y rápidamente les muestro algunas características. Esta es una imagen de muestra de Windows, ¿sí? Y rápidamente lo que vamos a ver es las herramientas de ese soft partiendo de una imagen, ¿sí? Trabajamos el ancho y el alto de la imagen, siempre eso es muy importante, junto con la resolución de la imagen, para establecer ese mejoramiento, que no se me ensanche, que no se me distorsione, que no se me pixele la imagen, ¿sí? Entonces, hay características de ancho y largo automático que tienen los sistemas y los diferentes tamaños en los cuales yo puedo mejorar esa imagen, ¿sí? Entonces, fíjense, voy a ir a un ejemplo de 2560 por 1600 y allí tengo, por ejemplo, un primer plano de esa parte del pingüino, ¿no? El ejemplo está dado que si esto lo hago en un proceso más manual, como por ejemplo no establecer los parámetros de ancho y largo automáticos, ¿sí? Y hacerlo manualmente. Lo llevo, fíjense ahí desactivo una funcionalidad que tiene y llego a 2560 por 1600, lo mismo que hice hace un momento. Entonces, hay una diferencia, no lean todo el texto que está arriba, sino lo que vemos aquí abajo. Tengo una imagen de 3,41 megapíxeles y aquí tengo una de 4,10 megapíxeles. Y si ustedes ven las dos imágenes, la de la izquierda y la de la derecha, van a ver diferencias sustanciales, ¿sí? En la definición, en las características de la imagen. E imagínense ustedes estar trabajando una imagen de la escena que no tienen otra y que necesitan ver algo en esa imagen, ¿sí? Esto también se puede exportar y es una documentación de la escena también, ¿sí? Ahí los ejemplos, fíjense, en este caso es un fotograma de una cámara en el interior de una habitación. Lo que ven que está en primer plano es un jarrón por el cual en la margen casi izquierda, ¿sí? Ven la parte de un rostro, ¿sí? Y lo que estamos viendo es justamente ampliar ese sector para ver
características de la persona, que tiene bigotes, que está hablando por teléfono, que tiene nariz prominente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso como una alternativa a esta metodología indirecta. ¿Sí? Y con esto les dejo esta información como la documentación. Traté de hacerlo lo más rápido al final porque, por cuestiones de tiempo, pero es una gran pincelada de lo que podemos ver hoy por hoy en documentación 3D de la escena, bajo los aspectos del tipo de indicio que trabajemos y el tipo de metodología que trabajemos. Así que espero les sirva, disculpen por ahí alguna imprecisión, quedo atento a las preguntas que tengan, los comentarios o lo que quieran de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. ¿Tenemos preguntas por ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta que realizar? Esto, bueno, nos diste un panorama muy breve de todo lo mucho que podemos hacer con estas herramientas, cómo lo podemos capitalizar prácticamente en la actualidad, siendo más objetivos o más visuales en los juicios orales. El Sí, juez señor. tendrá mayor capacidad visual y mejor entendimiento prácticamente en lo que se está demostrando en un juicio, ¿no? Muchas veces en un juicio oral, por ejemplo, es estar hablando, explicando prácticamente, y si nosotros utilizamos este tipo de herramientas y se lo hacemos visual al juzgador, pues prácticamente va a tener una película completa, ¿no? Bien definido, bien completo, y nos va a ayudar prácticamente en lo que refiere a la explicación, ¿no? Del hecho que se está investigando. Y estas herramientas son, por supuesto, toda una maravilla, ¿no? Sí, por supuesto. Felicita a Mónica Yadira, gran seguidora de Coespo en nuestras charlas. Muchas Muchas gracias, gracias. Moni. Muchas Y, gracias. y esto va a ser de gran aportación para poder seguir adelante. Sí, señor. ¿Alguien tendrá preguntas para que Pablo pueda dar respuesta a ello? Nos pregunta Adriana Sánchez, ¿cuál es el margen de error del software? Bien, excelente pregunta. Las estimaciones que tienen los soft en general, por ejemplo, hay soft como Photomodeler que tienen tablas de calidad. Los algoritmos de ese soft son muy potentes y las medidas de las desviaciones, no tanto del margen de error, el margen de error ya sería algo que es muy variable. Hoy por hoy la precisión de los soft nos permite establecer desviaciones estándar. Les doy un ejemplo, ahora vuelvo a la respuesta. En manchas de sangre, el ejemplo de los tipos de patrones que necesitamos trabajar con mayor precisión, las manchas de sangre tienen diferentes ángulos de impacto, ¿sí? Entonces, se forman un formato alargado, como si fuera un signo de admiración o una forma ovoidal, ¿sí? Para ello, soft como Faro Son 3D o Map 360 de Leica miden todos los patrones que podamos tener con una rapidez y con una precisión increíble. ¿Qué sucede? Es necesario contar con la vista del analista de mancha de sangre. ¿Por qué? Porque esos patrones requieren eh, no me sale la palabra, la estadística para establecer cuáles son los útiles. Es decir, patrones de mancha de sangre que impactan con ángulos muy agudos, ¿sí? Muy al ras de la superficie, son los más confiables. ¿Por qué? Porque depositan en la superficie la mayor cantidad de elemento sanguíneo posible.
el análisis de patrón de mancha de sangre se basa en una trigonometría básica, de un triángulo rectángulo, pero ese triángulo rectángulo no está completo. Entonces siempre tiene una desviación estándar, porque no estoy midiendo toda la gota impactada. Pero las gotas que son más agudas es más confiable porque depositan la mayor cantidad. Entonces, gotas que impactan de 10 a 45 grados son las más confiables para esa desviación estándar, porque la desviación está entre 2 y 3 grados. Las que van de 45 a 65 grados tienen una desviación estándar de 6 a 7 grados, es decir, entre lo que mide el analista o el soft y lo que realmente ocurrió, lo que realmente impactó en la superficie. Y aquellas que van de 65 grados hacia la perpendicularidad son las menos confiables porque no está generándose todo el impacto de la gota. Entonces no solamente depende del soft, sino de la técnica que aplico y el conocimiento del analista. Entonces, yo he escuchado que la aplicación de faro genera 1 milímetro de margen de error. Primero que hablan de margen de error, que es incorrecto, porque se debe hablar de desviación estándar. Si estoy hablando de que la gota impactó a 10 grados y yo establezco 12 grados, no es un margen de error, es una desviación estándar. Me puedo correr hacia un lado y hacia el otro, pero no tengo 10 grados de diferencia o 8 grados, donde yo no sé si son 8 grados más, 8 grados menos, si son 10, etc. Entonces, primero es una desviación estándar. Si ya eso supera la desviación estándar establecido por la técnica, hablamos de margen de error y el margen de error es variable. Así sea que aplico una regla o aplico un soft. Por más que sea el más potente, que tenga el algoritmo más preciso, si aplico mal la técnica o todo lo que hablamos en la primera parte, va a ser en vano que utilice Faro o MAP 360. Entonces, respondiendo a la pregunta es, el fabricante habla de 1 milímetro, ¿sí? Primero que eso se da en general, si yo tengo que medir una escena, ¿sí? Ahora, cuando me voy a las técnicas, cuando me voy a manchas de sangre, Faro me entrega una tabla con todos los patrones establecidos. Pero las que miden 80 grados, yo no las voy a tomar, porque no voy a poder tener una precisión en la posición de la víctima, si estadísticamente no son confiables. Entonces, por más que lo haga en 2 segundos y me tire todas las manchas, yo como técnico voy a ir a las manchas que van de 10 a 45, porque está en la literatura, porque está documentado por la Asociación de Manchas de Sangre, y eso hay que revisar cada técnica. Por eso puedo responder de esta manera a la pregunta. Va a depender de lo que otorga el fabricante y de la aplicación de la técnica que estamos trabajando. Entonces, en mancha de sangre necesito conocer ese parámetro científico. En ropa es mucho más variable. En incidentes balísticos ocurre lo mismo que en mancha de sangre porque utiliza los mismos principios físicos, arrastre, gravedad, ¿sí? No sé si sirve la respuesta, pero es lo que me animo a contestar sobre los soft, ¿no? O el hard. Ok, tenemos otra pregunta de Inacifo, el ingeniero Miguel Ángel. Un saludo, Sí, Miguel. Dice, al procesar las imágenes para mejorarlas o adecuarlas a la malla o planos cartesianos, ya se me borró aquí, se me borró. Pierden su originalidad. ¿Cómo defienden en juzgado el tema de la manipulación de la imagen? Muchas bien. felicidades por la conferencia. Sí, yo sabía que era mencionarlo y hay que abrir como muchas ventanas, pero yo veía que el horario se me acortaba, entonces tenía ejemplos para mostrar. ¿Qué sucede? Ahí hay varios temas legales, que yo no soy un experto en la materia, y que protocolizan esa cadena de custodia de la información digital, etcétera, etcétera.
¿sí? Conozco elementos básicos y por ahí disculpen si hay alguno más entendido y pueda ayudar, también bienvenido sea. En los casos que hemos trabajado y hasta el momento no hemos tenido mala devolución, es trabajar las imágenes en original con su correspondiente obtención del valor MD5, valor hash, checksum y las denominaciones que tiene, que si bien se ha mejorado muchísimo, estoy hablando de los primeros años del 2000, a esta parte se ha mejorado muchísimo en la obtención de ese valor hash o MD5, que es un número que se obtiene de cualquier archivo digital, de un documento Word, de un Excel y de las imágenes digitales también. Para eso hay distintos soft, algunos más confiables, otros menos confiables. Pero sigo respondiendo lo mismo. Si lo tengo correctamente documentado, va a poder ser revisado por otro profesional. Esto es si yo estoy mejorando una imagen. Ahora, si el objeto de estudio es de qué manera se modificó una imagen, ya entra otro tipo de profesional que es un informático y que tiene otras herramientas mucho más profundas, que yo no conozco. Pero ese es otro tipo de investigación. Ya estoy sobre una sospecha de manipulación de una imagen. Aquí lo que estoy haciendo es documentar una imagen en un proceso de reconstrucción donde, por ejemplo, hay algo que no se vio y que yo utilizando esas herramientas puedo ver. Entonces obtengo ese valor hash, MD5, checksum, lo coloco dentro del informe y todo lo que haga después es la modificación de la imagen. Pero yo lo estoy diciendo, hice una mejora de imagen con este soft, con este código fuente, que puede ser chequeado en este sitio, o tengo esta licencia de determinado soft y hice este trabajo. Ese es, digamos, el objeto de lo que yo de alguna manera quise mostrar, porque estoy trabajando un proceso de documentación indirecto. Y lo que tengo en las imágenes tal vez no es toda la información que yo pude haber tomado. Por eso le digo, después hay un proceso que se llama cámara inversa, donde si hay algo que no puedo determinar con una mejora de imagen, deberé ir a la escena y hacer todo el proceso fotogramétrico, con target, con todo eso, y formar ese esqueleto para colocar la imagen dubitada en ese esqueleto que hice yo de la escena y pueda medir correctamente. Pero ante la limitante de eso y que, por ejemplo, la justicia no me permita, no me quiero demorar, no quiero hacer otra vez la escena, sacar las imágenes, no quiero, hago la mejora de imagen y documento cómo fui eh, obteniendo la información y que este es el original, este es el, el ADN de la imagen, por decirlo de alguna manera, y yo trabajé sobre la copia, ¿sí? Es eso lo que tengo para comentarle al ingeniero. Sí, de hecho, con relación a cómo se puede defender en el juzgado, tú ya hiciste algunas aseveraciones, algunas aclaraciones con respecto a todo el procedimiento que tú realizaste, ¿sí? Sí, ¿Cuál es el procedimiento que se realizó? Si se hizo alguna modificación prácticamente a la imagen, claro, donde se menciona o se puede cuestionar la pérdida de la originalidad, se hacen todas las referencias, qué es lo que hiciste, que es meramente ilustrativo, aportando prácticamente que es una cuestión ilustrativa y qué métodos utilizaste, es como se puede defender en juzgado, ¿sí? sí, 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 Sobre todo, una de las cuestiones que son muy o que pueden ser atacadas prácticamente es la utilización de determinado software y si cuentas con licencia para realizar, para hacer tu presentación. Porque claro, si tú mencionas que no tienes la licencia, estás utilizando un servicio hasta cierto punto que le podemos llamar como pirata, ¿no? Y eso no es válido cuando se está administrando justicia. Pero en claro. este caso, sí hay elementos para poder justificar el manejo de cualquier software
para poder ilustrar más que nada al juez o al Ministerio Público, a las autoridades, todo el desarrollo y todo el seguimiento y sobre todo cómo se documentó esta parte para poderlo exponer, ¿no? Sí, correcto. Tenemos otra pregunta. A ver, tenemos por aquí. Tenemos por aquí otra pregunta. ¿Cuál es el mejor software para dispositivo móvil? Bueno, hay varios. Por ahí, bueno, el que mostramos tiene esas características. iCloud tiene esos 3 pasos. Hoy por hoy la tendencia cada vez más competitiva de las empresas que manejan estos software ofrecen cada vez más facilidades, pero por lo menos el que estamos trabajando nosotros, que es iCloud, teniendo la aplicación del software en el teléfono, en el smartphone, si vamos a una escena y tomamos con el mismo teléfono, ya desde el mismo teléfono lo puedo subir a la plataforma y me genera el modelo. Es más, recomendamos eso porque si hay alguna falencia en la obtención de las imágenes o del video, rápidamente puedo hacer otra vez un recorrido 360 y tener un mejor modelo, diferente que si saco las imágenes y después vengo al laboratorio y lo hago en el ordenador, tal vez me faltó alguna imagen, no me di cuenta, lo que sea. Pero otro software posible es Cloud Compare, que es un open source, tiene código fuente, se puede ver la trazabilidad de la información, es otro muy bueno. Ahora recuerdo esos. Photomodeler es un software súper potente, está desde el año 96, si no recuerdo mal, y lo que sí requiere algún trabajo manual. Es necesario que el técnico conozca de fotogrametría. Si bien cada vez lo están haciendo más accesible, es necesario que se conozca. Puedo esos 3 por el momento recomendarles, como para que si es la primera vez que lo ven, se puedan iniciar sobre algo que no los asuste o no los haga desistir. ¿Sí? Esto por ahí requiere algún esfuerzo y hay alguna barrera si es que es la primera vez, pero después eso se desvanece rápidamente. Así que les recomiendo esos 3 por ahora. iCloud, Cloud Compare y Photomodeler. ¿Sí? Algunos tienen una versión de prueba y pueden verlo. Ok, muchas gracias. Felicitaciones que te envían. Muchas gracias, por la participación, a todos ustedes. De hecho, Pablo Martín iniciará la próxima semana ya Sí, señor. un curso precisamente sobre 3D, la utilización de 3D. Quienes estén interesados, con mucho gusto se pueden inscribir. Les proporcionaríamos los datos para acudir a esta clase. Martín, si gustas Sí. dar la información. Sí, como no. Mientras lo voy comentando, les voy buscando el enlace. Hay un enlace para hacer una suerte de pretest, ¿sí? Son 10 preguntas que les proponemos contestar. Muchas de esas ustedes las van a poder contestar porque participaron hoy. Y a partir de que contesten esas preguntas, de acuerdo a la cantidad de respuestas correctas que pueden obtener del pretest, pueden acceder a una beca del curso. Puede ser del 100% o puede ser de acuerdo a la cantidad, como les digo, de respuestas correctas que tengan, ¿sí? Eso por nuestro lado. Ahí les voy a compartir el enlace y estamos empezando el día 16, es decir, la semana que viene, como dijo Martín, a las 20 horas de Argentina. Las clases quedan grabadas, el material va a ser digital y vamos a trabajar con este software iCloud 3D
entre otros, los que nombré también vamos a trabajar, y con el beneficio de que van a contar con ese soft que es de licencia, o sea, es pago. Van a contar en forma gratuita por un año, es decir, hacen el curso con nosotros y no es que le cortamos como si fuera una versión de prueba, sino que van a tener por un año, independientemente si hacen otro curso con nosotros o no, no importa, van a poder trabajar casos, investigaciones, trabajo científico, lo que quieran hacer va a estar a disposición con ustedes por un año, ¿sí? Para que lo conozcan, lo trabajen y puedan amigarse en el caso que sea la primera vez, y si ya lo manejan, bueno, practicar con el software. Un momentito que les comparto, Martín, si tú quieres tomar la palabra, yo... Si gustan, ya había platicado con Pablo con Sí, respecto al beneficio que pueden tener con Coesfo, es sí, señor. definitivamente un 50% de descuento. El curso me comentabas que dura 4 meses. 4 meses. La licencia, van a obtener la licencia por un año libre, totalmente abierta esta licencia, y obviamente la capacitación por 4 meses de este curso. Los que gusten inscribirse, con todo gusto, este, pueden obtener la información con Pablo o con un servidor a través de Coesfo. En el chat ya está el enlace que les comenta Pablo para la obtención de la beca. Ahí ustedes pueden considerar la oportunidad de participar en este curso, que definitivamente consideramos que es una herramienta esencial prácticamente para el desarrollo del trabajo que nosotros estamos presentando. De hecho, pues yo trabajo en dependencia de gobierno en la Fiscalía, y a mí me sirve bastante. Y más para los particulares, les serviría bastante más porque tienen mayor, más tiempo, más todo, y lo pueden trabajar y presentar en juicio, ¿sí? Es Correcto. una de las ventajas que se puede tener con este tipo de software, el manejo que se le puede dar, y se le reitera por parte de Coespo, obtienen el 50% de descuento. El costo real es de $250, si no me equivoco, y obtendrían sería el costo de $125. Sí, yo les recomiendo inscribirse por COEFO, entonces no contestan el pretest. Entonces, si les va mal en el pretest, van con COEFO, les conviene 100% ir por COEFO y se evitan la evaluación, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? De todos modos, la información se las vamos a enviar, por parte de cuando se les entregue su constancia de asistencia. Les vamos a hacer llegar los datos del curso que inicia la próxima semana para todos los interesados. Quiero agradecer mucho tu participación, Pablo. Te No, comento que Martín, por favor. tenemos asistentes de Colombia, de Perú, de tu país, Argentina, de Guatemala, República Dominicana, El Bueno, Salvador, y de aquí de México, de Puebla, de Morelia, de Morelos, de Sonora, de Tabasco, de Oaxaca, de Veracruz, de Nuevo León, de San Luis Potosí, de Zacatecas, de Baja California, de Campeche, Yucatán y Quintana wow. Roo. Tenemos estos asistentes. Muchas gracias a todos por su participación, y mencionarles que vamos a continuar con nuestras charlas el próximo miércoles, pero es un poco más tarde para los que se inscriban. De hecho, yo estoy inscrito. Dar continuidad a nuestras charlas de los miércoles, que estará con nosotros el maestro Cristian Bellacetín Andrade, con el tema,
preservación de la escena del crimen, contención multinivel. Un tema también por demás muy interesante, y lo que tratamos de dar en estas charlas son los avances que hemos tenido en la investigación forense. El día miércoles tuvimos lo de arte forense. Para muchos Excelente. pensaban que únicamente era realizar retrato hablado y ya es lo que se llamaba retrato hablado. No, ahora ya es también muy dinámico, muy plurifuncional la actividad de los artistas forenses. Hoy tuvimos la presencia de Pablo Martín, que nos da otra herramienta más para el mejor trabajo en las ciencias forenses. El próximo miércoles vamos con otro tema también por demás muy interesante, que es la preservación del lugar de intervención, como se le llama en México, o escena del crimen, con esta parte muy interesante que es la contención multinivel, ¿no? Que de ello, así como resumen, que es prácticamente el primer paso y un paso fundamental para poder realizar correctamente una buena investigación, sobre todo porque la criminalística prácticamente ha evolucionado y ha creado nuevas estrategias, ajá, de trabajo. El acordonamiento, el famoso acordonamiento, o el sellado de nuestro lugar de intervención. Y en desde este punto, se crean nuevas técnicas de la contención multinivel, ¿sí? Lo que va a permitir prácticamente un mejor desarrollo en el lugar de intervención. Esto es lo que vamos a tocar en la siguiente semana. Esperemos puedan conectar con nosotros, y muy agradecido, Pablo, ya casi las 12 de la noche por allá. Sí, señor, sí, señor. 12 Muchas de la noche. gracias. Muchas gracias a nuestros amigos de Centro y Sudamérica, y muchas gracias a nuestros amigos de México, a nombre de COESFO, de la licenciada Ivonne Uribe Zaragoza, directora del Colegio de Especialistas Forenses, y de un servidor. Les damos las gracias por haber participado en esta sesión. Les reitero, estamos con ustedes. Cualquier duda, estamos a la orden. Muchas gracias a todos y que pasen muy buena noche. Gracias, Pablo. Muy buena noche, Gracias, descanso. Martín. Agradecemos Saludos para mucho. todos.